¿qué hipótesis interesante, desafiante podemos pensar respecto del periodo de la universidad en el peronismo? Una hipótesis interesante que, digamos, que discuta, que polemice con ciertas visiones, te diría más del sentido común universitario, ¿no? Digo, por ejemplo, la idea, sobre todo que ha construido el posperonismo, que ese periodo, un periodo como si fuera una suerte de edad media, de oscurantismo, de reaccionarios, digamos, católicos, ¿no? que solamente se lee en la, digamos, como un momento reactivo frente, o también aquellas lecturas que sobre todo van a hacer los jóvenes peronistas en los 70 de la Universidad del Peronismo. Esto empieza a ser estudiado, sobre todo los que estudian el origen del peronismo universitario, de la JUP. ¿Qué les pasaba a esos jóvenes? Que, bueno, era complicado releer ese periodo en el cual el movimiento estudiantil había estado con fuerte resistencia al peronismo. Entonces, digamos, las primeras lecturas es la idea de contraposición, de que el peronismo es otra cosa en la universidad y poner al acento más bien la expansión, en los elementos, comillas, democratizadores, y no hablar mucho de los Ivanisevic, de todo eso. Interesante, la JUP en el momento de mayor apogeo hace una relectura, eso es lo que hace Puigros cuando fue decano de esta facultad, de la herencia reformista, o sea, empalma la tradición democratizadora del peronismo con la tradición democratizadora a la idea del peronismo, que es inclusión, a la idea democratizadora de la reforma, que es ligado al cogobierno. Entonces, ahí hay una lectura interesante. Bueno, ¿podemos salir de esas dos lecturas? ¿Podemos salir y construir una hipótesis que desafía hacia esas dos? ¿No? A mí me parece que es interesante. Recuerdo el texto clásico de Cirigliano, en ese periodo. Claro. En relación a lo que comentaba sobre el binarismo de esas universidades, hablando de las islas, ¿no? Ese texto que tiene un cuadro, Universidad del Pueblo, creo que se llama, que es de 71-72. Tal cual. Que dice la isla democrática, la isla reformista, la isla modernizante, y cada una de las décadas argentinas tiene una isla. Lo que queda claro es que la universidad no deja de ser una isla en esa lectura. Digamos, a veces es una isla medieval o feudal, no recuerdo cómo la denominan. Y otras veces es una isla reformista, que está aislada, pero no deja de ser una isla separada de la sociedad, de lo que le ocurre al pueblo argentino. Por eso el texto se llama Universidad del Pueblo. Yo te diría, estoy pensando en voz alta, por ahí vos editarlo como te lo sacado, pero uno podría decir que en general las imágenes de la universidad han sido las que las ciencias sociales construyeron sobre la universidad. Porque vas a la gente de exactas y tiene un relato no necesariamente similar. A veces se junta, a veces no. Y si vas a las facultades profesionales, también tienen otro relato. No necesariamente. Sí, tiene esta mirada dicotómica. Claro, entonces uno podría pensar de que en la Universidad Argentina se cruzan temporalidades y hay como momentos, hay coyunturas que uno puede decir que se van alineando los planetas, pero que en general esos planetas van desalineados. Habría que... No armaría un proyecto para CONICET con estas palabras, diría otro. Pero digo que hay temporalidades diferentes y que son ciertas coyunturas las que permiten condensar eso, pero que en general no ocurre. Más bien están desalineados, porque alinear eso es complicado. Entonces hay veces que el contexto, entonces bueno, releyendo el peronismo, uno podría pensar de que digamos que no es solo continuidades
como piensa Pablo. No es que me estoy extremándolo, pero que tampoco es pura ruptura, que el peronismo es un momento de que hay ciertas alineaciones que se dan, que por supuesto no es general así, pero uno puede pensar, a ver, se abrió una ventana de oportunidad, no en todos lados, pero uno puede decir la experiencia de Tucumán, una experiencia muy interesante, la misma La Plata, no es puro, sobre todo porque tengo la impresión de que fue más propio de la UBA el tema de la exoneración y de cierto control, pero no fue tan así en las otras universidades, y que te diría más pensado en algunas facultades que en el conjunto, ¿no? Cuando uno revisa la bibliografía clásica, que ha abordado la temática que es amplia, heterogénea, que se sigue escribiendo sobre el tema, desde diferentes disciplinas, desde la sociología, la historia, la ciencia de la educación, y lo que en general aparece ahí es como una suerte de tipos ideales universitarios. ¿En qué sentido? El peronismo habría tenido una política determinada, en una gran parte de la bibliografía se sostiene es una política de educación superior determinada, y esa política de educación superior habría sido más efectiva o habría tenido más consecuencias en algunos lugares que en otros. Claramente Buenos Aires es el lugar donde se lo muestra como el prototipo del peronismo, es decir, si bien Escoli y Tucumán son un ejemplo que se utiliza, pero no se lo toma como el paradigma de la universidad peronista. Más bien en general se lo muestra como, esto estoy diciendo en el sentido común historiográfico, ¿no? Como la excepción de lo que en realidad el peronismo quiso hacer. Pero ¿por qué no discutimos eso si es que hubo un modelo? Es que esa es a donde quería llevarte. La pregunta sería entonces, volviendo sobre la vieja pregunta que se hace al Perín Dongui en ese libro de 1962, donde afirma taxativamente el peronismo no tuvo una política con la universidad, y la frase exacta no me la acuerdo, pero es algo así como: no pudo manejar a sus elementos internos y solo le quedó tratar de que no se le convierta en un enemigo más feroz de lo que había sido desde 1943 en adelante. De alguna manera desanda el camino para pensar que la universidad no era una pieza clave dentro de la política del Estado, de bienestar peronista, o como quiera llamarse, pero no era una pieza clave, sino más bien era algo que el peronismo pretendía que no le hiciera demasiado ruido o demasiado problema dentro de su armado político nacional. Es más, hasta uno podría pensar que el peronismo enfatiza otros niveles educativos, y no necesariamente la universidad. Pareciera ser que el peronismo le da mayor importancia a los niveles anteriores que a la universidad, en esa línea de análisis, ¿no? Por la cuestión de los sectores populares ingresando a la educación por primera vez, bueno, etc. ¿Cómo podemos pensar eso a la luz de estas afirmaciones que decís vos? ¿Cuánto de verdad hay en ese análisis del Perín Dongui, ya que tiene 50, 65 años, o que se hizo al calor, ¿no? De una nueva universidad, de una nueva perspectiva, o en realidad si es que existía un proyecto universitario del peronismo en el cual la universidad jugaba un rol importante, la Universidad Obrera, las universidades nacionales existentes hasta ese momento? Si bien Alperín no necesita que lo defienda, pero digamos de que él es la historia de la Universidad de Buenos Aires, no es la historia de la Universidad Argentina, y su lectura, además de su posicionamiento, uno podría decir que en la UBA, fue más complicado leer esa. Entonces, pero a mí me da la impresión, pensando en términos de estas distintas lecturas, que uno podría pensar de que, así como los estudios sobre el peronismo, la amplísima bibliografía de lo que te muestra es de que en realidad no es que había un plan fríamente calculado de Perón para armar, que en realidad se fue armando. Y uno podría decir de que aún en los orígenes, Perón intenta llegar a ciertos niveles de acuerdo con el movimiento estudiantil, post elecciones. O
sea, él se da cuenta. Entonces uno podría decir de que, bueno, sería contrafáctico, que hubiera pasado si hubiera podido cooptar a parte de los estudiantes como parte del movimiento obrero lo hizo. Bueno, no sabemos, pero lo que sí podemos ver es de que eso que llamamos política o modelo del peronismo se fue armando y que en realidad lo vemos retrospectivamente. Es decir, que lo de Descole aparece, digamos, como lo más innovador dentro de ese periodo versus a la UBA, que sería lo más refractario, y podemos ubicar a Litoral y a La Plata un poco y un poco, ¿no? Yo mucho de Litoral no conozco, bueno, se crea Cuyo, que también tiene una matriz así, que en su origen es más conservadora. Entonces, como que uno podía pensar ahí una suerte de campo, una lectura más de campo, ¿no? Ciertas dinámicas en estos tipos de facultades, ciertas dinámicas en estas universidades y ciertas coyunturas. Podemos pensar, podemos los primeros momentos, cómo se van realineando los campos, en las facultades, etcétera, de las universidades, y lo primero que me surgiría es ver las discusiones, pero como que tiendo a ver el periodo siguiente más difícil de definir una coyuntura. ¿Cuál coyuntura podría ser? Si es que la hubo, ¿no? Ahí tiendo a pensar de que desde ese momento lo que se dan son, digamos, distintos posicionamientos, ¿no? Ahí habría que investigar un poco más. ¿Desde qué momento? Claro, uno podría decir de que hasta la muerte de Eva, digamos, sería, digamos, el primer Perón, ¿no? Y de la muerte de Eva es el momento más de radicalización, no sé si radical más, pero más los elementos de institucionalización, de culto a la personalidad, digamos. Ese último es más complicado. Casi te diría que es el periodo en el cual se van quebrando las alianzas históricas del peronismo, de Perón, ¿no? O sea, problemas del movimiento obrero, la discusión con la iglesia, problemas al interior de las Fuerzas Armadas, pero es difícil ubicar una coyuntura, ¿no? Te diría de que en ese momento es donde resurge la fuga, que ya estaba medio muerta, más de una cosa más que universitaria, más como un grupo de presión. Pero digo, me resulta difícil pensar una otra coyuntura. Yo creo que la otra coyuntura va a ser ya después en el golpe, que se alinea toda esa cosa con Delano Maine. Pero que ahí ves, ahí también ves otra coyuntura, que hay un alineamiento que vos decís, ¿cómo que llegaron todos? ¿Cómo que llegaron todos esos a estar en el comillas, en el mismo lugar? Yo creo que a riesgo de obviamente equivocarme, que por supuesto haciendo macana se aprende, sí, claro. Yo creo que el primer periodo, la coyuntura que marca lo quiero compartir con vos y a ver qué te parece, pero el 45, no voy a inventar yo que es un año clave, hay un libro de hecho que se llama El 45 de Luna, pero creo que el 45 es el año en el cual la fuerza de la historia determina dos campos completamente antagónicos y que se expresan en la calle. Septiembre y octubre son los 2 meses fundamentales. Septiembre con la marcha de la Constitución de la Libertad y la universidad con todos sus componentes siendo protagónica. Una marcha con un fuerte carácter republicano, sin banderías políticas, con un componente también fuertemente antifascista, que es un elemento también que va a ser el hilo que va a construir la oposición al peronismo durante todo su periodo, que es algo que para mí no hay que perderlo de vista, ¿no? Y el 17 de octubre. Son como las dos manifestaciones de dos campos bien opuestos.
creo que ahí se expresa de alguna manera en la marcha, la universidad para el peronismo ocupa un lugar que no había ocupado antes. Ya está formando parte de un partido político, es la marcha de la Unión Democrática, es la marcha de Braden, es la marcha de partidos que van a generar una alianza electoral que va a competir con él, no ya en la universidad, a nivel nacional. Y eso para mí para la universidad pasa a ser un enemigo político y todos sus componentes van a ser enemigos políticos. Sí, totalmente. Eso me parece una coyuntura que para mí no es menor. Incluso la tesitura de los discursos de Perón cambia fuertemente, se refiere de manera muy agresiva a los estudiantes, de los jóvenes engominados le pasa a decir instrumento de los políticos, determinados por la corrupción y el fraude de los políticos, etc. Y después coincido con vos, que no sé si será la muerte de Eva, pero coincido con vos que hay un momento de fuerte crisis, que yo creo que es una crisis económica fundamentalmente, y que la crisis económica tenía por lo menos dos salidas posibles. Y esto muy sintéticamente, ¿no? Pero una de las salidas posibles era radicalizar el modelo que se venía llevando adelante, que era el de alguna manera redistribución de la riqueza, que se había creado desde 1943. O el otro modelo era un modelo, como dijiste vos, un modelo que tendiera a la represión porque había que ajustar a los sectores populares y a los trabajadores. De hecho, vos nombraste los trabajos que se han hecho desde el campo de la historia, la productividad, todo ese tipo de cosas que aparecen después del 50. Frente a esas dos salidas, el peronismo toma la salida del ajuste, y por lo tanto también aparece la represión, y por lo tanto también aparece, de hecho en la facultad acá también se ve, por ejemplo, el pedido de los carnets de buena conducta, el culto a la personalidad, aparece como muy fuerte eso. Igual te digo, mira, también trabajos recientes, sobre todo los de Garchunov, que tiene una hipótesis interesante de que en realidad Perón vio tempranamente que había quedado en el bando perdedor y que los gestos hacia la potencia emergente de Estados Unidos, digamos, que en realidad intenta hacer ese giro y se da cuenta de que en la época de bonanza, o sea que había claridad, a ver, Perón no era Cárdenas, ni Goulart. Digamos, su tradición es una tradición más anticomunista. Entonces, ¿por qué pensaríamos que estaba en su horizonte radicalizar si su tradición lo llevó a otro lado? O sea, uno podría decir, bueno, me parece que fue más coherente en su idea más de conciliación y no de ruptura. Por eso digo, no es que el ajuste y la represión, no lo leería así. Te diría de que me parece de que intentó girar, ¿no? Y intentó contener esas alianzas y bases. Calculo que también no solamente Perón jugaba en la cancha. No es solamente que se peleó con la Iglesia, sino la Iglesia también se peleó con Perón. O sea, digamos que los actores también actúan reactivamente, no. Incluso sacando el propio Perón, analizando el peronismo como un componente un poco más complejo que la figura de él. Exactamente. Por eso te digo que no lo leería solamente como que eligió el camino. Más bien creo de que, digamos, la lectura le posibilitó ciertos márgenes de acción y otros no. Y otros actuaron otros actores también. Claro, sí. Por eso te digo, pero esta es una lectura casi de ciencias sociales. Si los actores sabían a dónde iban y hacían lo que hacían y está todo bueno. Yo descreo mucho esa idea. Sí. Y sobre todo más en el peronismo. Sobre todo en una fuerza como el peronismo, en esos momentos. Hoy podemos leer al peronismo a partir de esa historia. Pero en ese momento era pura creación política. Pero por eso más bien pensaría de que en esa coyuntura
Al contrario, creo que exploró distintas estrategias en lo económico y en lo social y en las alianzas. Te diría, y que también mucho hay de esa acción reactiva frente al cambio de comportamiento de los actores. En los orígenes del peronismo tiene mucho de esa cosa así medio emergente. Entonces, digamos, a diferencia de otras áreas que uno puede decir que había elementos, por ejemplo, en el campo económico, respecto de ciertos diagnósticos, mi impresión es de que en el caso de la universidad, eso se fue pensando, se fue armando en el devenir de ese proceso, pero que no estaba en el... De hecho, vos fíjate, uno tiene dos leyes universitarias. Uno podría decir, una es más, digamos, si bien hay elementos, digamos, más de mayor control, el segundo es bien interesante porque es el que incorpora, que después hasta... No solo el tema de la gratuidad, sino que el representante alumno es alumno. En la época año, mejor bueno, pero es la primera vez que se sienta, digamos, en un consejo un alumno, no un grado que representa a los alumnos. Entonces, ahí creo que hay algo que uno puede decir que empieza a generar cierta visión propia, ¿no? De todos modos, creo que si hay algo que tiene que incorpora el peronismo así como un modelo innovador es lo de la UOM. Ahí sí hay otra cosa. Y ahí sí hay discurso, hay gente, digamos, vos casi te diría, no tenés tanto discurso, o sea, sí en términos de las críticas al modelo reformista, pero ahí lo que tiene una cosa mucho más orgánica, porque realmente es una innovación de pensar una universidad en la definición de un tipo de ingeniero, un ingeniero de fábrica, digamos, la idea como una continuidad de un subsistema de la CENAOP. Entonces como que ahí vos ves sí es lo más innovador que tiene el peronismo, ¿no? Y que en cierta manera el desarrollismo lo va a leer en clave de la CENET y del CONET, pero ahí sí tenés y que efectivamente antes no había, y te diría más, había sido una preocupación en las décadas anteriores el tema de la educación para el trabajo. Pero ya te digo que es más complicado pensarlo respecto de las universidades tradicionales, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión mucho más de análisis en particular, ¿no? Yo creo que ahí hay estudios muy interesantes en el campo de la historia, ¿no? Digamos, en qué medida, digamos, el campo de la historia de esa lectura claramente liberal empiezan los nacionalismos y revisionismo que ya va a estar en la universidad, que no fue como la tradición marxista que estaba afuera, que estuvo en la universidad y que va a continuar con esa lectura de la historia, ¿no? Ahí es interesante, tomo una frase tuya que es: el peronismo va por otro lado. Cierta bibliografía ha dicho en repetidas ocasiones que el peronismo no tenía un proyecto de educación superior, sino que más bien era una suerte de papa caliente que no sabía bien qué hacer, porque allí convivían elementos profundamente contestatarios de su proyecto político. La pregunta sería si el peronismo para vos tenía un proyecto de educación superior o si se parece más a esta... Si tengo que optar, voy por la segunda, no tenía un proyecto. Ahora, la pregunta es: ¿qué es tener un proyecto? Esta idea medio de que alguien se sentó, pensó, armó y llevó a cabo un proyecto, entendés bastante poco como es la política. Digamos, el peronismo hacía lo que podía hacer, como en cualquier modelo político. Uno llega con un modelo, de ahí a que no es que uno hace, digamos, este modelo de planificación
y aplicación, Roca tampoco tenía, en ese punto de vista, Roca tampoco lo tenía, ni Sarmiento lo tenía. Yo entiendo lo que se está diciendo, pero presuponer que si no estaba todo perfectamente planificado, si encontré un desvío o un debate interno, implica que no había un proyecto, y es un poco sencillo, digamos, siempre hay debates internos. O sea, me parece que es exagerar la posición, digamos. Yo realmente, es probable, entre otras cosas, porque claramente para el peronismo la educación superior no era uno de sus grandes objetivos. Digamos, sí, había que ocuparse porque había que ocuparse de todo, pero no era prioritario, no pone su foco. Si uno mira, esto es interesante, si uno mira gobiernos radicales, tal vez por herencia de la reforma la universidad es central. En los gobiernos peronistas, generalmente la universidad no es central. Hay otros espacios educativos más importantes. Y bueno, entonces eso implica que no tienen proyectos. No, tienen proyectos en el cual el espacio universitario no ocupa el lugar que los universitarios que tienen que ocupe. Y tienen razón de enojarse, pero me parece que muchas veces lo que se hace con... uno lee en algunos trabajos respecto al peronismo que se tiene una hazaña especial que no se tiene en otros momentos históricos. Digamos, así en otros momentos lo que se llama debate interno, en el peronismo se llama no se ponían de acuerdo. Digamos, sí, no se ponían de acuerdo porque, o sea, me parece que en cierta bibliografía, justificada por la historia, por un montón de motivos, muchas veces hasta por motivos biográficos, por ser hijos, o haberla pasado mal en ciertos históricos y haber heredado esto, digo, por muchos motivos, o sea, no porque uno es malo, uno encuentra estas marcas muy duras de lectura. Entonces, yo también creo que todavía, si ven a muchos trabajos, todavía la relación peronismo, universidad y peronismo, como en el libro de Barry y demás, merece un buen trabajo. Todavía estamos avanzando en hacer balances y demás, están trabajando mucho, bueno, vos, Derco, mucha gente, pero todavía me parece que falta un buen trabajo que intente romper estas lecturas, digamos, y terminar de liberarnos si el debate es, terminar de hacer un trabajo donde no sea el debate para entender el universidad de peronismo, reformismo o antirreformismo. Darse cuenta que ese debate, que es central, que es importante, que hay que tener en cuenta, no es el debate que nos va a permitir explicar qué pasó con la universidad en el peronismo. Digo, porque además se pone muchas veces hincapié en lo que pasa en las ciencias sociales, en las humanidades, y se estudia poco lo que pasa en otros espacios universitarios, que no son menores, la ampliación de las lógicas de salud, la articulación entre yo no conozco trabajos, pero creo que es interesante, digamos, debe haber algo de más, las políticas de salud, todo lo que con Ramón Carrillo y el Ministerio, digo, bueno, el vínculo con la Facultad de Medicina, con la creación de la Facultad de Odontología. Me parece que hay toda una lógica en el campo de la salud, que durante el peronismo tiene un elemento importante, de la mano de Carrillo, que habría que ver qué pasó. Sí, obviamente hay un montón de profesores perseguidos, y ciertas voces, y la vuelta de cierto oscurantismo, ciertas lógicas. Pero bueno, habría que ver con salud. Bueno, ¿qué pasaba con la universidad que se ocupaba de la salud durante el peronismo? ¿Cómo articulaba con Ramón Carrillo? ¿No? Cuando digo Ramón Carrillo estoy hablando, por supuesto, de las políticas de salud. Sí, sí. Y cómo, para ya ir entrándonos concretamente en la política peronista, más específicamente la política educativa del peronismo, ¿vos ves alguna línea de división interna? ¿O ves 10 años o desde el 43 al 55 ves un gran bloque de políticas de Estado unificado? ¿O tal vez sea posible pensar allí, como en otras áreas de la historia, de la historia del peronismo, se ha identificado, por ejemplo, hasta la década del 50 un periodo, es un periodo marcadamente populista, y la crisis económica a partir del 50 con otro tipo de políticas de Estado? Sí, obviamente a nivel educativo también. O sea, en 12 años, no, vamos a poner 46, 55. No, las cosas cambian. Obviamente, pensar que no hubo debates internos y que todo igual es un error. Uno lo puede hacer rápidamente para una cuestión de Wikipedia. Digo, pero cuando hacemos trabajo un poco más en serio, obviamente no. Digo, primero hay un cambio internacional importante. No es lo mismo el 46, la guerra recién terminada, que el 52. Plan Marshall mandando y ya con la guerra. Una cosa es cuando acaba de terminar la guerra y todavía el fantasma nazi, el terror nazi estaba presente, al 52 donde ya es claro que la Guerra Fría está desatada. No se para igual a Argentina. Digamos, en el primero y el segundo plan quinquenal me parece que el escenario mundial es otro muy distinto. Digamos, sí es posguerra, lo que querramos, pero no es lo mismo la guerra acaba de terminar que post-Yalta las cosas son... post-Yalta en funcionamiento, digo, ya las cosas son distintas. Y el peronismo se para distinto. Está el plan Marshall, uno puede encontrar, decías vos recién, bueno, en el 52, bueno, el desarrollismo va a venir después, pero sí, y ya en el segundo plan quinquenal, y ya
el discurso más encendido, más populista, decías vos, empieza a dejar un poco su lugar frente al discurso más desarrollista, más del desarrollo del país, La productividad. más productividad, exacto. Ya uno ve que ya el subsuelo de la patria sublevada ya no está, no es que desaparece, pero ya hay un movimiento, y está bien ese movimiento político, las cosas van cambiando. Entonces, pensarlo como un bloque único, y la verdad que los cambios, digamos, primero es el peronismo, digamos, hay una cuestión con el cambio de funcionarios y demás, hay una idea que hay que verlo, ¿no? No me acuerdo bien quiénes son los funcionarios a nivel universitario, pero a nivel del ministerio de demás, bueno, Arizaga, figuras que entran, que se pelean, que van, digamos, qué pasa con las provincias, hay todo un debate ahí que hay que revisar con más detalle, ¿no? Un momento, Pablo. Lo último tiene que ver con volver sobre algo que vos dijiste inicialmente, que es cuando vamos hacia el pasado, vemos que las fuentes del futuro de ese momento nos marcan el camino un poco de lo que sucedió después de un proceso histórico, un periodo, una figura. De algún modo tratar de volver sobre los 40, los 50, los 30, los 40 y los 50 implica también tratar de ver sin anacronismos qué significaba el peronismo para ese periodo de los 40 y qué significaban algunas medidas en particular. A mí me interesa en particular pensar la masificación y la gratuidad como dos elementos que aparecen fuertemente enfatizados por parte del Estado, pero no así por otro tipo de voces que se ve de la época. Es decir, a pesar de ser dos medidas que hoy, al 2019, son muy importantes, no hemos encontrado todavía en los diarios de la época grandes miradas positivas sobre esas dos medidas. El proceso de masificación que se da durante el peronismo a nivel universitario, que tiene que ver también con un crecimiento fuerte del presupuesto que se destina a la universidad, un presupuesto que tal vez hubiera sido mejor pensarlo de otro modo, planificarlo, pero lo cierto es que el peronismo destina grandes cantidades de dinero y eso provoca obviamente la masificación acompañada por un nivel de vida mejor de la población, que hace que se pueda acceder a la educación superior. Y por otro lado la gratuidad. Son dos fenómenos que van en paralelo, eso sí, la gratuidad a través de una disposición legal del Estado, va del Estado Nacional, que va por otro, no es un proceso sino una medida. Lo que pasa es que tradicionalmente, o por ciertas miradas, esas dos medidas fueron medidas muy como en clave espuria. Lo hicieron para molestar, lo hicieron para tener más votos en el... para un ratito. Sí. ¿Agus? Sí. Pasa, ven, por favor, pasa. ¿Paso? Sí, dale. ¿Me esperas 5 días? Me pisaron. Bueno, la camisa. Que salió lindo. Obvio. ¿Dónde estaba? La masificación y la gratuidad. Un tema, me parece a mí, que la masificación y la gratuidad fueron leídas en aquel entonces y hoy como medidas espurias, como no tenían buenas intenciones, lo hacían para molestarnos, lo hacían para molestar. La masificación para dominar y tener los votos que se precisan, o por demagógicos, y la gratuidad lo mismo, digamos, era una medida demagógica porque efectivamente la gratuidad no garantizaba que todo el mundo ingresara a la universidad. Efectivamente, la gratuidad lo que va a hacer es que ingrese una población que antes no podía ingresar, pero no todos. Entonces, y junto a lo espurio, a la lectura espuria, en realidad no es que son buenos, lo que quieren es molestarnos y demás, la cosa complica, ¿no? Ahí uno se pone en ciertas lógicas, bueno, en realidad no sé si importa mucho cuáles fueron los fines, los motivos profundos que hicieron, lo importante son los efectos que tuvo, ¿no? O sea, bueno, sí, a lo mejor lo hicieron para tener más votos, sí, puede ser, y qué mal eso, pero el efecto hizo que un montón de gente que antes no estuviera ingresando. Entonces, me parece que va por ahí, primero porque creo que eran, se me está ocurriendo ahora, eran cosas que todavía eran cuestiones de pancartas, o sea, bueno, sí, pedimos esto, pero uno pide muchas cosas. Digamos, que realmente fuera posible ese tipo de cosas era un poco impensable, ¿no? Si estaban pasando era porque había algo erróneo atrás. La gratuidad es muy interesante, el tema, ¿no? El reformismo no había pedido gratuidad universitaria. Está bien, y se escapaba a su imaginario, digamos, pero es interesante ver cómo efectivamente no hubo apoyo y después... Porque después son banderas que posteriormente sí el reformismo toma. Digamos, no es que sea en la década del 60 y demás, el ingreso restricto y que es una forma de masificación. Y la gratuidad son banderas tomadas posteriormente, pero durante el peronismo no son tomadas como... no se ven bien, ¿no? Como si fuera la clave sería pensar el fascismo antifascismo a partir de la década del 40 y esa clave o otra cuestión que uno ve también en ciertas lógicas de izquierda es nos robaron las ideas, digamos, bueno, y que el peronismo contesta, bueno, vos mejor lo prometer es realizar, vos lo prometiste, yo lo llevo a cabo, ¿no? O sea, y se atreven y dicen, bueno, pero nosotros habíamos planteado, bueno, vos lo planteaste de la década del 10, pero
tuve que llegar yo para que fuera verdad. Bueno, me robaste. Bueno, digo, es un debate interesante, pero cierta muchos que dicen, no, bueno, como no fueron originales, como no fueron, fue una idea que nos robaron. Bueno, es discutible, ¿no? Y el peronismo que dice, bueno, mira, yo no sé si te robé, lo tengo claro que la gente lo hizo. Entonces, ahí también queda atrapado el reformismo, ¿no? Se siente como traicionado. Digo, me parece también que el lugar que el peronismo le da a la universidad en su proyecto político no es el lugar donde se genera la gran fuente de construcción del conocimiento, y esto es una herida narcisista para la universidad, ¿no? ¿Podrías establecer de algún modo para el peronismo en sus 10 años de gobierno, esos 9 años de gobierno, alguna periodización interna o vos lo ves como un bloque homogéneo? Pienso otra vez en los trabajos de historiadores, ¿no? El propio James y los trabajos posteriores que se han hecho hacen cierta línea divisoria en 1950, 51. Para algunos es la muerte de Evita, para otros es la crisis económica, para otros es la profundización de un modelo que, económico, para otros es el quiebre, pero en general se ve en 1950, y en la universidad, cuando uno se acerca a verla, se pueden observar ciertos elementos de cambio a partir de 1950, sobre todo uno podría decir, de radicalización de los elementos más negativos del peronismo en la universidad, la exigencia de la credencial de buena conducta, la introducción de incluso la vigilancia sobre las universidades, ¿no? Se pide por parte del Estado, esto recuerdo haberlo visto mucho en filosofía y letras, pero se piden la cantidad de estudiantes que asistían a las clases, cuáles eran sus nombres, dónde participaban, una suerte de control muy fuerte. Eso, y a nivel nacional, los contratos con la Standard Oil, por parte de Perón, el quiebre con ciertos sectores sindicales. ¿En la universidad eso es posible verlo así? Retomo algunas de las cosas que conversábamos antes, ¿no? Parece que una de las cuestiones que ahí yo creo que necesitamos son muchos más estudios específicos y monográficos, meterse en los archivos de las facultades, los archivos universitarios. Creo que falta un poco de esto, ¿no? Pero que Sigal en el libro lo que dice en el fondo es que, en realidad hubo algunos opositores que se tuvieron que ir, ¿no? Pero en el fondo, en realidad el peronismo no tuvo un programa, y yo creo que ella se refiere más a los aspectos intelectuales, ¿no? Claro, sí. Porque en otros aspectos yo creo que uno encuentra rasgos de política y cambios muy sustantivos, ¿no? Es decir, la Universidad de Masas es algo que empieza con el peronismo, y esto es muy claro, ¿no? Uno piensa ahí la gratuidad en 1949, pero no solamente la gratuidad, digamos. La expansión de la matrícula es resultado de un cambio en las condiciones generales, que permitieron la expansión de la enseñanza secundaria primero, de la matrícula secundaria primero y de la universitaria después. Ahora, digo, ya en la perspectiva de Sigal, cuando ella mira la universidad, dice, en el fondo, Perón lo que quería era que esto dejase de ser un foco opositor y que no hiciesen lío en las calles, ¿no? Entonces, en la medida en que ellos dieran manifestasen ciertos actos de adhesión al gobierno y no se manifestaran explícitamente como opositores, no le interesaba mucho lo que se hiciese adentro, ¿no? ¿Qué sé yo? Es decir, él ya dice, no tuvo una política armada o específica para la universidad, se limitó a eso. Pero me parece que también, como uno debiera hacer en historia, digamos, es una expresión que después hay que empezar a cuestionarla, a criticar. Y preguntarse quién la tuvo, analizar, ¿no? Claro. ¿Quién antes sí? Ahora, yo diría, en relación a lo que vos preguntabas recién, puede ser que es una etapa más radicalizada del peronismo, de fuerte politización de la educación también, ¿no? Sí, sobre todo en la etapa de Méndez San Martín, digamos, toda la etapa en la que se produce el conflicto con la Iglesia. En la universidad hay toda una serie de iniciativas, el fortalecimiento de la CGU, los cursos de formación política, que era... Ahora, yo he estado en una reunión en Derecho, digamos, que se organiza en el seminario permanente de la facultad, que se discuten estas cosas, lo han tomado alguna vez como temática la Universidad del Peronismo, que son muy críticos en general, porque ahí es una visión muy crítica del peronismo. Pero cuando uno les pregunta por los cursos de formación política, y a veces no se acuerdan, es decir, no parece haber sido una política en la cual
digamos, miren, vayan todos a tal aula y después les vamos a preguntar y los vamos a decir, es la idea de que vos encontrás desde el punto de vista formal, digamos, toda una serie de pronunciamientos acerca de lo que habría que hacerse en la universidad, lo que hay que hacer en términos de formación ideológica, pero después no encontrás una política, digamos, muy intensa en ese sentido. Y después tampoco, a ver, me parece que la otra cuestión importante a tener en cuenta acá es, digamos, hay un proceso de desplazamiento de una parte del profesorado universitario, muy identificado con la oposición. Ahora, cuando vos vas un poco más allá, vos te encontrás con una serie de figuras que sobreviven a lo largo de toda esta etapa, que en la medida que trataron de acomodarse a la situación, sobrevivieron. Yo, y esto lo digo anecdóticamente también, tendría que verificarlo corroborarlo porque es parte de una experiencia, digamos, con el archivo que ya tiene casi 20 y pico de años en el archivo de la facultad. Encontré a Claudio Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz, digamos, presidente de la República Española en el exilio, así, un hombre asociado al pensamiento republicano, a los principios republicanos, liberales. Le pedían a los profesores que dieran conferencias alusivas al 17 de octubre. Entonces, él preparó, porque fue un hispanista, tenía que dar una conferencia sobre el significado del 17 de octubre en la historia de España. Ahora, ¿qué podría decir en una conferencia de esas características? Ahora, vos lo encontrás ahí en el listado, ¿no? A ver, son cuestiones tanto peculiares, pero bueno, digamos, implican también cierto grado de adaptación, claro. Y en la medida que vos te pudieras adaptar a esa situación, que digo que debía ser mucho más difícil en disciplinas como la historia que lo que podía ser en otras disciplinas donde uno puede pasar más desapercibido, en física, en matemática, claro, sí, ¿no? sí. En las carreras de ingeniería. Te iba a hacer una pregunta en relación si podemos llegar a la mirada de los protagonistas en el sentido de pensar cómo vivieron ellos, si es posible reconstruir. Por eso te preguntaba lo del fascismo hace un rato. Sí. Porque cuando uno aborda la literatura, ¿estás acá? Sí. Cuando uno aborda la literatura y las fuentes, llama la atención que no hay, ni por parte de las fuentes oficialistas ni de las opositoras, un gran énfasis sobre, por ejemplo, la gratuidad. Sí. No aparece en la prensa como algo destacado, sino comunicado oficial, sí. La masificación, bueno, el aumento presupuestario también. No son, sino que posteriormente han sido tomados como las banderas de la universidad, como como elementos importantes para pensar en la universidad peronista. Pero en su momento pareciera ser que no fueron tan importantes o no fueron consideradas. ¿Cómo los sectores expulsados de la universidad, los sectores que están, de alguna manera, cómo significaban eso? ¿Qué significado le daban a la gratuidad, a la masificación, a esas cosas que, bueno, de alguna manera uno hoy las ve como, de alguna manera, contrapesando o balanceando esta universidad? ¿Cómo crees que...? No, a ver, yo te diría, me parece que hay dos o tres cosas interesantes. Hay un trabajo de Juan David Nacio, que se llama La Universidad del Justicialismo. Un trabajo muy interesante. Tengo entendido, lo estuve rastreando, a ver, quién es un médico, me parece, vinculado a la Facultad de Medicina, digamos, y obviamente publica en la revista de la Universidad de Buenos Aires un trabajo donde me parece que uno puede pensar el diagnóstico de muchos de quienes pensaban la Universidad del Peronismo a partir de ese artículo. Y él lo que denuncia ahí, digamos, no tiene mucho sentido acá resumir el trabajo en su totalidad, pero creo que es un trabajo interesante para ver. Él denuncia el carácter elitista de la universidad previa al reformismo, ¿no? La universidad era el reducto de los sectores privilegiados, y eso es muy claro. Ese carácter de reducto no tiene que ver solamente con el hecho de que solo van grupos de los sectores muy reducidos de la sociedad, muy elitistas, sino también eso tiene que ver con el tipo de enseñanza, claro, sí.